Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Bueno, hoy día vamos a avanzar un tema muy importante que es muy actual hace más de 20 años, que es el tema del VIH-Sida, ¿ya? Ustedes están viendo acá este cintillo rojo que ustedes ven acá. Este es el símbolo de los pacientes que viven con el VIH-Sida. Donde vean eso significa, ya saben, SIDA o el virus del VIH. Bueno, es desde el año 1993 que se descubrió este virus, o sea, mucho más de 20 años. Es una pandemia actualmente en el mundo porque es una enfermedad cosmopolita en todos los continentes. Surgió en Francia, en el Instituto Pasteur de París, es donde se descubrió este virus, y produce la enfermedad llamada SIDA, que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? No es lo mismo decir tiene VIH que tiene SIDA, ¿ya? El VIH es el virus, el agente etiológico, es el que provoca la enfermedad del SIDA. ¿Y qué es el SIDA? Es la misma enfermedad en su última fase. El SIDA, o sea, los pacientes que viven con el VIH pasan por 3 fases: la etapa aguda, la etapa de latencia y la etapa SIDA. Esta etapa SIDA es la etapa que se presentan los síntomas clínicos de las enfermedades oportunistas. O sea, que a lo largo de 8 a 10 años, este virus va a producir destrucción de nuestras células del sistema inmunológico, que son los leucocitos, linfocitos T, CD4. Entonces, se destruyen esas células de nuestro sistema inmunológico por acción de este virus, por acción de la replicación de este virus dentro de esas células que después de la replicación se destruyen, y se produce la enfermedad del SIDA, o sea, es un conjunto de signos y síntomas de diversas enfermedades oportunistas que atacan a pacientes inmunodeprimidos por esta causa. Entonces, el SIDA será el estado clínico que deja al organismo sin defensas, porque se destruyen las células de los linfocitos TCD4 al servir de hospedero, podríamos decir, para la replicación de estos virus. Ahorita vamos a ver cómo se produce la replicación. Como les decía, este es un virus que fue descubierto en el Instituto Pasteur de París por el equipo de un investigador, Luc Montagnier, en el año 1983. Es un virus esférico que vamos a describir su estructura en la próxima diapositiva. Pertenece a la familia Retroviridae del género Lentivirus y existen especies de VIH tipo 1 y tipo 2. Bueno, aquí es importante que ustedes entiendan por qué es Retroviridae, ¿ya? Retroviridae es la familia a la cual pertenece este grupo de virus del VIH. Hay otros virus también que pertenecen a esta familia, pero nosotros en esta clase estamos estudiando este virus. Entonces, los medicamentos antivirales, o sea, no existe un medicamento para destruir a este virus, como para ningún virus actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los antivirales? ¿Qué es lo que hacen los antivirales, chicos? Inhibir su estrés. ¿Inhibir qué? Su replicación. Inhibir la replicación del virus. Eso es lo único que hacen. No son como los antibióticos que destruyen a las bacterias. No existe todavía ningún antiviral que destruya a los virus. Entonces, ¿qué es lo único que hacen los antivirales? Es inhibir la replicación del virus. Y en este caso del SIDA, ¿qué antivirales son los que se dan? Los antivirales antirretrovirales se llaman, antirretrovirales.
¿Por qué se llaman antirretrovirales? Porque inhiben a estos virus de la familia Retroviridae. Eso quiero que les quede bien clarito, por favor, ¿ya? Porque inhiben a estos virus de la familia Retroviridae. ¿Les queda claro por qué se llaman antirretrovirales? Importantísimo que aprendan hoy día. ¿Les queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Son 74 personas que están en sala y nadie habla. Bueno, yo solamente espero que atiendan para que aprendan hoy día este tema que es tan importante para un estudiante de medicina. Bueno, este es el virus del VIH. ¿Cómo está su estructura? Esto quiero que lo entiendan bien, porque en base a esto es que se produce la replicación del virus y el tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene este virus? Tiene un ácido nucleico de una sola cadena que se llama ARN. ¿Ya? Es ARN el virus del virus, el ácido del virus, perdón. ¿Ya? ¿Qué además tiene? Como todos los virus tienen una cápside, ¿no? Esta es la cápside, constituida por capsómeros. Tiene una envoltura lipídica, que es el peplómero, y de ahí salen unas glicoproteínas, que son estas, ¿ya? Igual que el coronavirus, igual que el virus influenza, tienen estas glicoproteínas. Pero en el caso del virus VIH, estas glicoproteínas se llaman GP120, GP41, entre las más importantes. ¿Ya? GP120 y GP41 entre las más importantes. ¿Por qué? ¿Qué función tienen estas glicoproteínas? Mediante estas, este virus va a ir a infectar a su célula blanco, que es el linfocito T CD4. ¿Ya? Mediante estas. Entonces, los antirretrovirales van a ir a actuar algunos sobre estas glicoproteínas para que no se una al linfocito T CD4. Pero, ¿qué es lo más importante de este virus? Estas enzimas que tiene. Tiene 3 enzimas, ¿no? La transcriptasa inversa, ¿ya? La transcriptasa inversa, que se encuentra en la nucleocápside, tiene también la proteasa, y también tiene la integrasa. No sé si aquí está. La integrasa, acá está. ¿Ya? Entonces, son 3 enzimas que cumplen funciones importantísimas. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué estructura tiene el virus del VIH? Tiene su ácido nucleico ARN, tiene su cápside, tiene su peplómero, tiene sus glicoproteínas. Las más importantes son la GP120 y la GP41, que tienen por función unirse a la célula linfocito TCD4, y tiene 3 enzimas: integrasa, proteasa y transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Pero además, en su cápside tiene una proteína importantísima, la P24, que es la que sirve para detectar en forma temprana al virus del VIH. Aquí tenemos el mismo virus, pero vamos a describir cuáles son las funciones de estas enzimas. Transcriptasa inversa, transcriptasa reversa, llamada también P66, la integrasa P32 y la proteasa P9. Para entender las funciones de estas enzimas, vamos a ir al proceso de replicación del virus. Ustedes saben, hemos avanzado en la primera clase de virología, que los virus, para poder subsistir en un organismo vivo, necesitan ingresar a una célula. No pueden los virus replicarse. ¿Qué es replicarse? Multiplicarse. Eso, muy bien, multiplicarse. Muchos de aquí no deben saber ni hasta el momento qué significa replicación, pero me alegro que alguien me conteste. Entonces, los virus no pueden replicarse si es que no ingresan a una célula, a cualquier célula. Pero hay virus que tienen sus células específicas que les sirven, ¿ya? En el caso del virus del VIH,
En el caso del virus de la rabia, por ejemplo, su célula blanco de acción son las donde se replican en las células musculares del lugar cerca a la herida. Ahí empiezan la replicación de los virus de la rabia. El virus del VIH, ¿dónde se replica? ¿Cuál es esta célula que le sirve para su replicación y que es responsable de la enfermedad? Es el linfocito T CD4. Es el linfocito T CD4. Es una célula, es un glóbulo blanco perteneciente a nuestra sangre, ¿ya? Este glóbulo blanco, ya ustedes saben, todos los glóbulos blancos son los policías de nuestro organismo. Son los que nos defienden cuando ingresa un agente extraño. Por lo tanto, forman parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es parte de nuestro sistema inmunológico celular, porque el humoral son los anticuerpos. Entonces, este virus del VIH le encanta replicarse acá, en este linfocito TCD4. Entonces, este linfocito TCD4, que es nuestro policía, tanto replicar y tanto dar lugar a nuevos virus, al final estos nuevos virus aumentan en cantidad porque se multiplican a expensas de esta célula y esta célula se destruye. En cada replicación la célula se destruye y salen multitud de virus. Por lo tanto, en la enfermedad del VIH, en pacientes que viven con el VIH, la tendencia es que vayan aumentando los virus porque se replican, es decir, aumenta la carga viral y disminuyen nuestras defensas, los linfocitos TCD4. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Ya, más claro no les puedo explicar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sucede este proceso de replicación del virus? Aquí tenemos al virus con su ARN, con sus proteínas, con sus glicoproteínas, que quiere ingresar a esta célula blanco que es el linfocito TCD4. ¿Cómo es que se pone en contacto? A través de su glicoproteína. ¿Cuál es? GP120 y Muy GP41. bien. Se fusiona a través de la proteína GP120 y elimina su virus hacia adentro, su ADN hacia adentro, su ARN hacia adentro, a través de la GP41. Entonces, ya tenemos acá, además que la célula tiene un receptor para ese virus, ¿ya? Entonces, una vez que el virus ha ingresado, o su ARN del virus ha ingresado dentro del linfocito TCD4, este ARN sufre una transformación a través de aquí empieza a actuar la enzima transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Transforma este ARN en ADN, ¿ya? ¿Por qué? Porque la célula, este linfocito TCD4, tiene como ácido nucleico ADN, no es ARN. Entonces, este virus tiene ARN. Por acción de la transcriptasa inversa se convierte en ADN viral. ¿Y para qué se transforma en ADN viral? Para introducirse dentro del ADN de la célula. Porque si no se transformara en ADN, esta célula no lo reconoce. Entonces, por acción de la transcriptasa inversa se convierte en ADN. Entonces, ¿y cómo ingresa dentro del núcleo del ADN de la célula? A través de la otra enzima que es la integrasa. La integrasa. Integra este ADN del virus al ADN de la célula. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? ¿Cuál es la función de la célula, chicos, en este caso? ¿Qué es lo que va a hacer la célula para el virus? Replicarlo, doctora. Replicar. Entonces, la célula, si no se transformara,
si no ingresara este ADN dentro de su propio ADN, entonces no empezaría a sintetizar los elementos del virus. No se produciría la replicación. Entonces, es por eso que ingresa este ADN y lo engaña a la célula. La célula no lo reconoce como extraño a este ADN y este ADN empieza a transcribir como un ADN mensajero para que esta célula empiece a sintetizar los componentes del virus. ¿Cuáles son los componentes del virus? Dijimos en la diapositiva anterior, las ARN y las proteínas, que son la cápside. Entonces, empieza a sintetizar ARN y proteínas dentro de la célula. Y llega un momento en que se ensambla cada proteína con su ARN. ¿Mediante qué? Mediante la enzima proteasa. Entonces, la proteasa ensambla y se producen nuevos virus que después se liberan de la célula y esta célula se muere. Entonces, es así que aumenta la carga viral y disminuye la cantidad normal de linfocitos TCD4. Normalmente, una persona que no está infectada, que no sufre inmunodepresión, tiene una cantidad entre 500 a 600 hasta 1500 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico. Entonces, si sufre este proceso, si ingresa el virus, si una persona se contagia, ingresa el virus, empieza este proceso, entonces estas células van a ir disminuyendo de ese valor normal de 600 a 1500 y esta carga viral va a ir aumentando y estos nuevos virus van a volver a producir en otras células esto y va a ir disminuyendo. ¿Y qué va a pasar? Durante 8 a 10 años se produce este proceso de replicación viral hasta que estas células quedan en 200 o menos por milímetro cúbico. De 600 bajaron a 200 y el paciente entra en una etapa SIDA, donde empieza en un estado de inmunodepresión, donde empiezan muchas enfermedades oportunistas. Es atacado por cualquier microorganismo que puede ser toxoplasma, virus, citomegalovirus, virus del herpes, hongos como cándida, pneumocystis jirovecii, histoplasma capsulatum, cualquier microorganismo puede producir enfermedad en estos huéspedes que están inmunodeprimidos. Bueno, aquí está más claro. Este es el virus, a través de su GP120 y GP41 ingresa a la célula huésped, quien tiene un receptor. Entonces, al ingresar, libera su ácido nucleico. Este ácido nucleico es ARN y por acción de la transcriptasa inversa se convierte en ADN y este ADN ingresa por acción de la integrasa dentro del ADN de la célula. Empieza la célula a sintetizar sus elementos del virus, que son la cápside o proteínas y su ácido nucleico, y llega un momento en que actúa la proteasa, los ensambla y se liberan nuevos virus, ¿no? Ahí tenemos nuevamente por tercera vez explicando que el VIH en sangre se une a la célula del linfocito TCD4. El VIH vacía su contenido, que es el ARN dentro de la célula. Es usada la enzima transcriptasa inversa para transformar el ARN en ADN. Luego tenemos que la célula, a través de la integrasa, se adiciona hacia el ADN de la célula. Empieza entonces a producirse la traducción del ANM viral
del mensajero a proteínas virales. Entonces se va a sintetizar gran cantidad de ARN y cápside o proteínas y después se ensamblan por acción de la proteasa y se liberan nuevos virus. ¿Se ha entendido el proceso de replicación viral? Sí, doctora, quedó claro. Ya. 3 veces, por 3 mecanismos explicados. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos que entender que de aquí en adelante ustedes van a escuchar a sus docentes de otras materias que hablen sobre carga viral, sobre linfocitos TCD4 y sobre SIDA, ¿ya? Carga viral, ustedes ya saben qué es, hemos hablado desde que hemos iniciado la materia, carga microbiana, puede ser carga bacteriana cuando es de bacterias y carga viral cuando es de virus o carga parasitaria, pero es la cantidad, número de virus que pueden detectarse por ml. Una persona normal, ¿cuánta carga viral de VIH tiene? ¿Me pueden contestar? Ninguna, doctora. Ninguna, porque no está infectado, no ingresó el virus. 0, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué son los linfocitos TCD4? Llamados también células T-helper, porque son ayudadores. Help, ayudadores. Los valores normales son de 600 a 1500 por milímetro cúbico, como les dije. Este valor nosotros tenemos en nuestro organismo si no somos inmunodeprimidos. Pero ¿qué pasa si ingresan estos virus y empiezan a producir la replicación? Va disminuyendo este valor hasta tanto replicarse hasta que llega a menos de 200. Cuando llega a menos de 200 y la carga viral es mayor a 75 copias por ml, se produce la enfermedad del SIDA, que es un síndrome clínico, conjunto de signos y síntomas, de cualquier enfermedad oportunista, es decir, que se aprovecha de la oportunidad que sus linfocitos T4, que son sus policías, están en menos de 200, en valores muy bajos, y esta carga viral está muy alta y ataca cualquier enfermedad y el paciente se muere de esa enfermedad. No se muere de SIDA, ¿ya? Porque el SIDA no produce la muerte, el SIDA produce la inmunodepresión. El que se produce la enfermedad del paciente es la tuberculosis, el herpes, las micobacterias atípicas, la toxoplasmosis, cualquiera de los otros microorganismos. Entonces, esta enfermedad, el VIH-Sida, evoluciona en forma natural, estamos diciendo en un paciente que no es tratado con ningún medicamento, por 3 fases. Infección aguda, que es la reciente, dura de 2 a 4 semanas desde la infección, desde que tiene la relación sexual, que es el mecanismo de transmisión más importante. También puede ser por un accidente laboral, por vía parenteral o por medio de la transfusión, pero es mucho más bajo, o por la transmisión congénita, ¿no? De la madre embarazada a su bebé. Entonces, esta infección aguda, que dura de 2 a 4 semanas, aquí puede empezar a replicarse el virus. Empieza a replicarse, empieza a aumentar la carga viral y a disminuir los linfocitos TCD4, pero solamente durante 2 a 4 semanas. Aquí no hay ninguna sintomatología generalmente. Algunas veces se puede observar unas linfadenopatías, inflamación de los ganglios, o fiebre en el paciente como un proceso viral, así con mialgia, fiebre, astenia, ¿no? Como una gripe, ¿no? Pero en otros pasa desapercibido. Luego ingresa una etapa de latencia que dura de 8 a 10 años. Es en toda esta etapa de latencia, el paciente no va a sentir signos ni síntomas, ni va a saber que está infectado. Pero el virus continúa replicándose, continúa aumentando, o sea, continúa replicándose, pero no en la velocidad como en la segunda o cuarta semana. Es más lento, incluso
alguna bibliografía dice que se estanca la replicación del virus durante 8 a 10 años. Y después empieza a replicarse activamente el virus y aumenta su carga viral, disminuyen los linfocitos TSD4 y entra la etapa SIDA, que el paciente no tarda más de 2 a 3 años con enfermedades oportunistas y se muere. ¿Ya? Esto es en forma natural. Pero ustedes saben, para decir que un paciente tiene una determinada enfermedad, actúan ustedes como médicos tienen que evaluar 3 pilares fundamentales. Hola, hola. Estoy en clase. ¿Qué necesita? He mandado 1000 veces mi cuenta, véalo, Evan. 34 03 631. ¿Lo ha anotado? 34 03 631. Ah, ya. No, esos numeritos nomás son, doctor. ¿Ya? Listo, ya, chao. Bueno, entonces ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales para detectar una enfermedad? El laboratorio, la epidemiología y la clínica. Ya. La clínica, en primer lugar, la epidemiología, porque eso es lo que realiza el médico, ustedes. La clínica y la epidemiología le preguntan al paciente a través de la anamnesis. Si no saben clínica y no saben el mecanismo de transmisión que yo les enseño en esta materia de las enfermedades bacterianas y virales, no van a saber qué pedir. El tercer pilar son los métodos auxiliares de diagnóstico, no solamente el laboratorio. Están los rayos X, las tomografías y todo lo demás, ¿no? Entonces, si ustedes no saben clínica, si no saben qué preguntar al paciente en la anamnesis, en la epidemiología, no saben qué pedir para confirmar su diagnóstico y van a ser pésimos médicos. Pero si ustedes saben la clínica del paciente, si saben cómo se produce el mecanismo de transmisión, la epidemiología, quiénes son los que tienen mayor riesgo a adquirir esta infección, entonces van a saber qué pedir, que es lo que yo les enseño en esta materia en la parte práctica. ¿No? ¿Me entienden? Entonces Sí, yo ya les expliqué cómo evoluciona esta enfermedad a través de estas etapas. Entonces ustedes díganme, ¿qué pilar, si tuvieran ustedes un paciente con VIH, cuáles de estos 3 pilares pesa más en esta enfermedad? El laboratorio y la epidemiología. ¿Laboratorio? No, el laboratorio es solamente confirmar diagnóstico. Pero si ustedes, ¿cómo van a pedir laboratorio si no saben qué laboratorio van a pedir? ¿Cómo se orientan a pedir un laboratorio? Tienen ustedes un paciente que va a su consultorio. Digamos, va con tuberculosis. Ustedes le van a pedir una baciloscopía, le van a pedir todos, pero además ese paciente es, digamos, trabajadora sexual. ¿Qué le deben pedir? Tiene tuberculosis, digamos, pero ¿qué más le deben pedir? Una prueba rápida para VIH. Una prueba para VIH. Pero ¿cómo se orientan a eso? Por la epidemiología. Por la epidemiología. Entonces, ¿qué factor pesa aquí? Epidemiología. La epidemiología, chicos. La clínica, ya saben, en la infección aguda no hay clínica, a no ser difícil que ustedes sospechen de un paciente en la primera etapa.
a no ser que ese paciente haya tenido una relación sexual dudosa y a los 2 días vaya a su consultorio de ustedes, tengo miedo a haberme transmitido el VIH, por favor, oriénteme qué hacer, ¿no? Pero por la epidemiología, ¿no? Relaciones dudosas con un mecanismo que pongan en riesgo, que hayan estado expuestos a un factor de riesgo en la transmisión, ¿ya? En la etapa de latencia tampoco hay signos y síntomas. Pueden presentarse algunas veces un nuggets en la lengua, qué sé yo, un ganglio inflamado, pero recién en esta etapa es donde están las enfermedades oportunistas. Entonces, la epidemiología juega un papel importantísimo. Es por eso que las mujeres mujeres y hombres que tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, trabajadores sexuales, homosexuales, o promiscuos, tienen que hacerse una prueba de VIH periódicamente para ver si no están infectados, porque clínicamente no van a presentar nada, ¿no? La epidemiología juega un papel importante. No es como en otras enfermedades, por ejemplo, en la hepatitis juega un papel importante la clínica. Si el paciente no está ictérico, ¿cómo yo voy a saber que tiene hepatitis? ¿No? ¿Sí o no? Sí, doctora. Entonces ustedes, si no saben clínica, no saben la epidemiología de la enfermedad que yo les enseño acá, no van a saber qué pedir, ¿no? Entonces, se ha hecho esta clasificación tomando en cuenta la clínica y el laboratorio de estos pacientes infectados con el VIH. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, A, B y C, ¿ya? Esto es en base a la clínica. Los que están en la categoría A, los más leves, y los que están en la categoría C, los más ya en la etapa SIDA, ¿ya? Por ejemplo, la clínica, los de la categoría A van a ser asintomáticos o inflamación de algunos ganglios, etapa aguda. La etapa B es la etapa de latencia, donde el paciente tiene pérdida de peso, a veces algunas manifestaciones mucocutáneas leves o infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas, pero nada específico, ¿no? Generalmente es asintomático. Y en la etapa 3, que es el SIDA, ya se presentan las enfermedades oportunistas, diarreas de más de un mes, producidas por el Cryptosporidium parvum, neumonías por el Pneumocystis carini, tuberculosis, sarcoma de Kaposi, bueno, varias enfermedades oportunistas, ¿no? Pero a su vez se subdividen a 1, a 2 o a 3. Sabemos que A es la etapa inicial, pero a su vez, si nosotros tenemos ya un paciente que nos ha dado la prueba para el VIH, nos ha dado positiva, tenemos que ver cómo está su sistema inmunológico. Entonces, como médicos, ¿qué debo pedir para saber cómo está su sistema inmunológico? Porque yo sé que ese virus del VIH va a ir destruyendo a los linfocitos T. Entonces, tengo que hacer un recuento, pedir un recuento de linfocitos T, CD4 y carga viral. Entonces, en base al número de estos linfocitos T, CD4 en los pacientes, es que yo sé cómo está su sistema inmunológico. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Ya. Hemos dicho que lo normal es de 500 para arriba. Si el paciente tiene menos de 500, está en la etapa, es A1. Si tiene de 200 a 499, está en la 2. Y si tiene menos de 200, dijimos, está en la A3. ¿Ya? Ahora, lo mismo para la etapa de latencia. Y la peor etapa es la etapa 3 o SIDA. ¿Ya? O sea, todos los que están con 3, A3, B3, A3, B3, C3, además C1 y C2, que es ya se presentan las enfermedades oportunistas. ¿Está claro? Aquí está nuevamente. ¿Cuál es la clínica de la categoría A? Infección aguda.
generalmente asintomáticos o inflamación de algún ganglio. En la categoría B, generalmente asintomáticos. Algunos pueden presentar candidiasis, ya sea vaginal o en la boca, que se llama Muget. Enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre, la diarrea con más de un mes de duración o herpes zóster. Bueno, alguna de estas enfermedades a veces. En la categoría C ya se presentan las infecciones oportunistas por cualquier microorganismo. Estos son los más frecuentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo evoluciona naturalmente un paciente infectado con el VIH. Aquí tuvo el contacto, aquí tuvo la relación sexual. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en rojo están los linfocitos, o que es los virus, y en azul están los linfocitos TCD4. Al inicio, las primeras 2 a 4 semanas, que es la etapa aguda, empieza a replicarse el virus y a aumentar su carga viral. Y empiezan, por tanto, a disminuir los linfocitos TCD4, las primeras 2 a 4 semanas. Pero después se mantienen, nuevamente cae la carga viral y aumentan como consecuencia, porque es inversamente proporcional, los linfocitos TCD4. Y durante 8 a 10 años, generalmente se mantienen, hasta que después de 8 a 10 años, empieza nuevamente la replicación y disminuye, aumentando la carga viral y disminuyendo los linfocitos TCD4 hasta menos de 200, y ahí aparecen las enfermedades oportunistas y la muerte. ¿Está más claro, chicos? Sí, Doctor, ¿el Bueno. periodo latente entraría en cuál? ¿En el A, en el 1 o No, periodo A2? latente es B. Es Infección B. aguda es Ya. A, periodo latente es B, y infección SIDA es C. ¿Ya? Ya. Bueno, Ya. ¿qué puede aparecer aquí en la infección aguda? Ya dijimos generalmente asintomática, 2 a 4 semanas, pero a veces el paciente tiene alguno de estos signos y síntomas que son ganglios inflamados, cefalea, cansancio. En la etapa 2, que es la B, que es asintomática, el individuo a veces luce sano, no hay manifestaciones clínicas, puede durar de 8 a 10 años, pero el virus continúa replicándose, pero no tanto en forma tan progresiva, ¿no? Puede durar 8 a 10 años. Tiene una pérdida de peso, puede aparecer el Muget o estas manifestaciones cutáneas, ¿no? Este es el Muget. Aparece la lengua blanca, la mucosa bucal. Si nosotros hacemos un hisopado de estas manchas blancas, vamos a ver cándida. Y en la etapa C, que es el SIDA, ¿no? Las infecciones oportunistas llegan a menos de 200, los linfocitos TCD4, se reproduce activamente, el sistema inmunológico está terriblemente bajo y el paciente empieza con las infecciones oportunistas, meningitis por Cryptococcus neoformans, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, micobacterias atípicas, ¿no? Estas son algunas infecciones oportunistas, las neumonías por neumocistis girovechi, tuberculosis, histoplasmosis, Cryptosporidium parvum, que producen las diarreas crónicas, herpes genital, cualquier enfermedad puede producir la muerte del paciente. Ahí tenemos entre las más importantes infecciones oportunistas. Está la neumonía por neumocistis carini, la candidiasis, que es el Muget, o también puede ser llegar hasta el esófago, el Cryptococcus neoformans, meningitis, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes zóster, que vamos a avanzar la próxima clase, sarcoma de Kaposi. ¿Y cómo se transmite la enfermedad? Yo hablo mucho sobre la transmisión sexual, porque esa es la mayoritaria. También puede ser congénito o parenteral. Si yo me pincho con una aguja en el hospital de un paciente X, que no sé quién será, o si recibo una transfusión sanguínea, ¿no? Así
Es sexual 70-80%, parenteral muy bajo y vertical de la madre al hijo hay mayor riesgo. Entonces, ¿qué fluidos tienen mayor cantidad de virus? La sangre, el semen, las secreciones vaginales, o sea, las secreciones genitales. Por eso es que a través de una relación sexual, ¿no? Pues por eso a través de la sangre. ¿Por qué los homosexuales son más susceptibles de tener el VIH? ¿Por qué? Por la falta de uso de condones, de preservativos. Bueno, eso no solamente en los homosexuales, también en los heterosexuales, porque en la relación sexual de los homosexuales puede abrirse microheridas y el semen tiene gran cantidad de carga viral. Entonces ingresa más rápidamente al torrente sanguíneo, ¿ya? La leche materna, estas son las secreciones que mayor cantidad de virus tienen. No quiere decir que las otras líquidos biológicos no tengan virus. La saliva tiene, las lágrimas tienen. Todo líquido biológico de un paciente infectado tiene virus del VIH, pero en menor cantidad. Es por eso que el SIDA no se transmite por los besos, porque la saliva tiene el virus, pero poca cantidad. Tendría, dicen los libros, que haber en un beso un traspaso de 6 litros de saliva para que se pueda producir la transmisión. Las caricias no transmiten el virus, porque la piel está sana. Si hay una herida, puede ser. La comida tampoco, no ingresa por vía oral, tampoco por vía respiratoria, ¿no? El agua, la ropa, no transmiten el virus del VIH. ¿Está claro eso? Sí, doctora. Yo en una cadena de WhatsApp vi la otra vez que están inyectando virus del VIH en manzanas, en naranjas, en guineos, no coman. Mentira, porque no ingresa por los alimentos. Diagnóstico de laboratorio. Esto es lo más lo van a ver en la parte práctica, o sea, pero yo les explico porque a veces los auxiliares hablan y no les interesa si entienden o no entienden. Entonces, para que cuando les expliquen los auxiliares, ustedes tengan más idea. ¿Qué son los CD4? Aquí tenemos un extendido de sangre, ¿no? Estos son eritrocitos, estos son leucocitos. Entonces, ¿qué son los CD4? Son un tipo de leucocitos. Bueno, entonces el linfocito TCD4 es un tipo de glóbulo blanco que tiene nuestro sistema, que tiene función de defensa, es parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, por eso nos interesa en pacientes que ha dado positivo el virus del VIH hacer un recuento de estos leucocitos TCD4. ¿Cuánto es lo normal? De 600 a 1500. Muy bien. De 600 a 1500. ¿Y cuándo decimos que un paciente ya tiene SIDA? Cuando tiene la etapa SIDA. 200. Cuando tiene menos de 200. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer recuento de estas células? ¿Cuál es la función? Ver el estado inmunitario. Para ver el sistema, cómo está su sistema inmunológico del paciente. Entonces, inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Al revés. Vamos a tener que pedir recuento. Vamos a tener que pedir recuento de la carga viral. En la sangre se encuentran los virus replicándose.
Cuanto más alta es la carga viral, más bajas van a ser los linfocitos TCD4. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer cuando tienen un paciente que es un drogadicto endovenoso, por ejemplo? Que llega a su consultorio y está con herpes zóster. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer? Herpes zóster es clínico. O sea, ustedes van a ver que tiene esas ampollitas en dolorosas, esas vesículas dolorosas. O sea, el herpes zóster lo reconocen por la clínica. Pero además es un paciente drogadicto endovenoso. Si ustedes vieran herpes zóster en una persona normal que no es drogadicto, no tiene ningún riesgo de haber adquirido el VIH, no sospecharan y le pedirían VIH. Pero si ustedes ven que es un drogadicto endovenoso, promiscuo, ¿qué le piden? El consentimiento para una prueba de VIH. Muy bien, consentimiento informado, que es la autorización. Le hacen firmar un papel muy bien, donde el paciente autoriza que le hagan una prueba para saber si tiene o no VIH. O sea, para hacer diagnóstico. Diagnóstico es decir, tiene o no tiene. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pueden pedirle las pruebas rápidas, que son esas que se hacen por inmunocromatografía, esos taquitos que hemos visto en COVID, hemos visto en hepatitis, que se coloca una gotita de sangre y corre y en 10 minutos se sabe si es positivo cuando aparecen dos rayitas. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan de las pruebas rápidas? Yo les he mostrado hasta en fotos, en COVID. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, le piden una prueba rápida. Si les da positiva, deben pedir una ELISA. No es con una sola prueba rápida. Entonces, para confirmar, le piden una ELISA que detecta antígenos y anticuerpos. Ahorita vamos a ver, hay ELISA que detecta el antígeno P24 y los anticuerpos IgM e IgG. ¿Ya? Pero anteriormente en nuestro país se pedía la prueba de Western blot, que sin esta prueba de laboratorio no se podía decir al paciente tiene VIH. Pero actualmente el algoritmo ha cambiado porque esta prueba solo la hace Cenetrop y a veces informan con mucha lentitud. Hasta eso el paciente ha tenido relaciones sexuales con un montón y sigue transmitiendo. Entonces, ahora se dice una prueba rápida y una ELISA positivo, y ya el paciente se informa como VIH y debe empezar tratamiento. Entonces, piden estas pruebas, da positivo, ¿y qué más deberían hacer? Eso es pruebas de diagnóstico. Ya sabemos que el paciente tiene VIH. ¿Qué más tienen que hacer, señores doctores? Seguidamente, ¿qué más tienen que hacer? Un recuento de los Esto, ¿no? Recuento de linfocitos TCD4 y carga viral, ¿no? Entonces, esto es lo que permite hacer pronóstico, no diagnóstico. Diagnóstico es decir qué tiene. Pronóstico es saber cómo está su sistema inmunológico. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente el día de mañana? ¿No? Entonces, y estas dos pruebas, CD4 y carga viral, en este paciente que ha dado positivo, hay que hacerlo periódicamente, durante casi toda su vida, para saber cómo están sus defensas. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Entonces, ¿cuáles son los marcadores que desde el laboratorio nosotros podemos pedir para saber si un paciente tiene VIH? Para diagnóstico estoy diciendo, no para pronóstico. ¿Me estoy dejando entender? Park, ¿está entendiendo? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo debo pedir en función del tiempo? Si se han dado cuenta, todas estas infecciones virales, yo debo aprender que a medida que avanza la infección, aparecen diferentes marcadores
que yo debo pedir al laboratorio para hacer un buen diagnóstico. Si no sé qué marcadores pedir y pido una IgG en esta etapa de la primera semana, soy un mal médico porque no aprendí en virología qué es lo que debo pedir. Y hay muchos de esos. Lo mismo en dengue, lo mismo en COVID, lo mismo en gripe, lo mismo en todas las enfermedades virales. No sabemos qué pedir porque no sabemos esto. No aprendieron virología. Encendieron su máquina y se pusieron a dormir o no asistieron a clases. Porque esto no lo van a ver más en ninguna materia, porque esto se les enseña en esta materia. Al año en infectología van a llevar SIDA durante 3 meses o no sé cuánto tiempo, pero lo lleva hartísimo el doctor Saavedra. Pero esto no lo van a llevar más porque les va a dar por sabido esto. Ustedes ya tienen que saber esto. Si no tienen esta base, estos cimientos, el edificio que va a construir Saavedra se va a caer. En cambio, si ustedes tienen estos cimientos, tanto en hepatitis B, en SIDA, en dengue, en todas las enfermedades, van a construir un gran y fuerte edificio y van a ser grandes médicos. Eso les digo por experiencia, chicos. Médicos viejos no saben esto. Piden IgG en un paciente recién infectado. ¿Y cuando aparece la IgG? Recién a partir del 4º mes de infectado. Entonces van a decirle, no tiene VIH, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que aparece desde el primer momento de infectado? Primer mes. El virus empieza a replicarse, dijimos, ¿no? Y mediante una PCR se detecta el ARN del virus. Pero esta PCR del virus no la hacemos en Bolivia. Creo que no. ¿Ya? Lo que se hacen son las pruebas serológicas en sangre. ¿Mediante qué? Mediante pruebas rápidas, que son esas del taquito, inmunocromatografía, o las pruebas de ELISA, que son las más comunes, o Western blot, si tienen, la mejor. Entonces, mediante ELISA se detecta este antígeno P24, antígeno estoy diciendo, no es anticuerpo, antígeno P24 a partir de la segunda hasta la 4ª semana ya aparece este antígeno. Y la IgM aparece a partir del 3er mes y la IgG a partir del 4º mes. Entonces, si viene un paciente y me dice, ayer tuve una relación sexual con una trabajadora sexual, por favor, quiero saber si me he contagiado VIH. ¿Qué le van a pedir? Chicos, una prueba PCR para ay, SIDA. pensé que no estaban oyéndome. ¿Qué le van a pedir? Está bien lo que dijo. Está bien lo que dijo, una PCR, ¿no? ¿Pedirán una prueba rápida? No, doctor. No, porque no hay todavía formación de anticuerpos, ¿no? Van a pedir una PCR, después pedirán una ELISA cuando está más o menos en el primer mes, pueden pedir una P24. Pero ¿cuáles son las técnicas que yo utilizo para pedir? La PCR es una técnica que puede dar en los 10 días ya positiva, ¿ya? Pero eso generalmente no se está realizando en nuestro medio. ¿Qué es lo que más se utiliza para hacer diagnóstico? Los test de ELISA, ¿ya?
Pero hay ELISA de primera, segunda, tercera y cuarta generación, así como hay las cefalosporinas de primera, segunda y tercera y cuarta generación, también hay los ELISAs. ¿Cuál es el más viejo? Ya pues chicos, ¿cuál es el más viejo de los ELISAs? ¿En base a qué se dice de primera, segunda, tercera y cuarta generación cualquier cosa? No me estoy dejando entender. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, creo que no Bueno, estamos. creo que yo voy a seguir avanzando porque pues, se me durmieron, ¿ya? Yo sigo avanzando porque yo tengo fisioterapia a las 10 de la mañana y tengo que salir a la -20, pero estoy perdiendo mi tiempo aquí preguntándoles a ustedes que están durmiendo. Bueno, yo voy a seguir explicando. Ya, primera generación son los más antiguos. Esos de primera generación solamente detectan anticuerpos IgG. Esos no se debe pedir en un paciente. Segunda generación también detectan anticuerpos IgG, puede detectar anticuerpos IgM. Aquí creo que está más fácil eso. Esto les van a explicar mejor en práctica, porque esto es de práctica, pero yo veo que los auxiliares pasan de largo. No sé dónde está lo de las pruebas de ELISA. Aquí está. Las pruebas de ELISA hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación. No es esto. Aquí está. Las de primera generación, las más viejas, las más antiguas, solamente detectan IgG, son las menos sensibles. Las de segunda generación también solo IgG. Las de tercera generación ya detectan IgM e IgG, o sea, ya son más sensibles. Y las de cuarta generación, además de IgM e IgG, detectan el antígeno P24, que es uno de los que más rápido aparece. Por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que deben pedir en un paciente VIH? La prueba de ELISA de cuarta generación para que les detecte el P24. Si piden las de segunda y tercera y primera generación, les va a detectar solamente hasta aquí y va a dar falsos negativos. Entonces deben pedir de cuarta generación para que detecte P24, IgM e IgG. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que deben? Este es el algoritmo que se utiliza en Bolivia. Si ustedes sospechan de un paciente VIH positivo, entonces le piden primero una prueba rápida, que sale en 15 minutos. Si da positiva esa prueba rápida, entonces no se debe informar directamente al paciente. Se debe pedir un ELISA, o si no, otra prueba rápida. Pero mejor si piden un ELISA de cuarta generación. Si esa prueba de ELISA da positiva, si tienen la posibilidad, piden un Western blot. Si da positivo, entonces se informa. ¿Ya? Se informa. ¿Ya? En cambio, si esa prueba rápida les da positiva, no se debe informar inmediatamente. Vuelvo a repetir. Se debe confirmar con un ELISA. Si da positivo, se hace un Western blot y si da positivo, recién se informa. ¿Ya? En cambio, si esa ELISA se informa, en otros casos el ELISA, o sea, una prueba rápida con un ELISA positivo también se informa. Pero si tienen el Western blot, mejor es informar prueba rápida, ELISA y Western blot positivo. Entonces, recién ahí se dice paciente VIH positivo, pero solo con una prueba rápida positiva no se debería informar. Y para ustedes pedir, deben hacerle firmar al paciente un consentimiento informado, que es una autorización para
que se pueda sacar sangre y realizar la prueba. Si no, pueden estar sometidos a procedimientos legales. Entonces, esto es el algoritmo, ¿no? Si la persona con consentimiento informado dice autorizo en un papel firmado por el paciente, prueba rápida. Si da positiva, entonces se debe hacer otra prueba, ¿ya? Si da no reactivo, entonces el resultado, si da negativo o no reactivo, se entrega el resultado, pero puede estar el paciente en ese periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de ventana? Es el periodo de 3 a 6 meses donde no presenta IgM y IgG. ¿Se acuerdan, no es cierto? Sí, doctora. Aquí. Este es el periodo de ventana. No hay formación de IgM e IgG. Si yo pido aquí una prueba rápida, me va a dar falso negativo. Entonces tengo que pedir 3 meses después para ver si es que realmente es positivo. Entonces, si 3 meses después me ha dado negativo, entonces recién lo informo, ¿ya? Entonces, esa prueba rápida, si me da positivo, tengo que hacer una segunda prueba rápida. Entonces, si me da positiva, entonces entrego el resultado y hago el seguimiento con los recuentos del TCD4 y la carga viral. En cambio, si ese ELISA me da negativo, no puede ser. Me ha dado una prueba rápida positiva y un ELISA negativo. Entonces, puede estar en periodo de ventana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En 30 días, repetir la prueba. ¿Se deja entender? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico de laboratorio? Esto es lo que deben saber. Screening, ¿qué significa screening? Que por lo menos todos, alguna vez en nuestra vida, debemos hacernos una prueba rápida. Y sobre todo las embarazadas, ¿no? Para ver si no estamos en ese periodo de latencia. Las personas que tienen algún factor de riesgo, como trabajadoras sexuales, los que usan drogas intravenosas, los homosexuales, promiscuos, tienen que hacerse una vez al año, por lo menos, ¿no? La detección del antígeno P24, que es mediante el ELISA de cuarta generación, tiene una sensibilidad del 99% a partir de la semana 1 hasta las 12 semanas. ¿Ya? Entonces, este es el que aparece más temprano, fuera del ARN, ¿no? Que no todos tienen accesibilidad a pedir una PCR, ¿no? Y la CD4, que no es diagnóstico, sino pronóstico. Eso ya lo hemos visto. Bueno, la situación en Bolivia. Santa Cruz tiene la más alta proporción de pacientes VIH que viven con el VIH, 47.7. Y de acuerdo al sexo y al grupo etario. El grupo etario son la población de mayor cantidad de casos es la población joven, entre 20 a 29 años. ¿Y quién es más? Los hombres que las mujeres. Bueno, ¿y qué son los antirretrovirales? Ya dijimos que son medicamentos que se dan cuando se detecta la enfermedad. Por eso es que uno se debe hacer una prueba de screening una vez al año. ¿Para qué? Para detectar en forma casual la enfermedad y dar el tratamiento. Porque ¿qué va a hacer este tratamiento antirretroviral? Va a inhibir la replicación del virus. Por lo tanto, va a hacer que su vida del paciente no solamente sea 8 a 10 años, sino que viva harto tiempo mientras tome los antirretrovirales. De por vida tiene que tomar para evitar que ese virus que está dentro no lo va a poder eliminar, sino va a evitar que se replique. Y estos antirretrovirales, ¿cómo actúan? Actúan sobre las enzimas que tiene el virus, que son 3, la transcriptasa inversa, transcriptasa reversa, o la proteasa o la integrasa. Entonces, al inhibir a estas enzimas, no va a haber replicación del virus, no van a cumplir sus funciones estas enzimas. ¿Cuáles son estos antirretrovirales? Sidobudina, lamivudina, estadibudina, tenofovir. Y no se da solo uno, se da combinación de 2 o 3 o 4.
Y esto lo van a llevar mejor en infectología, porque esa es la función de la materia de infectología, clínica y tratamiento. En bacterios son las pruebas de laboratorio. Pero el problema está que estas drogas son tóxicas y el paciente tiende a abandonar tratamiento. Esas drogas son libres en Bolivia, gratuitas. Una persona va al programa ITS-SIDA y en forma gratuita se les da porque consiguieron eso mediante una ley, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el tratamiento antirretroviral? Controla la replicación del virus, previene o desacelera la inmunodeficiencia progresiva, retrasando progresivamente la etapa SIDA y dándole una supervivencia más prolongada. Hay gente que está viviendo años tomando estas drogas y evitando la replicación del virus. Bueno, en la actualidad se debe hacer tratamiento antirretroviral, por ejemplo, cuando ustedes vayan al hospital y se pinchen con una aguja de un paciente que no saben si tiene o no tiene VIH, ese es un accidente laboral. Hay riesgo de contagio de hepatitis B y VIH, y hepatitis C también. Entonces, ¿qué se debe hacer en el caso del VIH? Sacar sangre tanto al paciente como al que se pinchó y hacer las pruebas para diagnóstico. Entonces, si da positivo el paciente, quiere decir que está en etapa clínica, ¿no es cierto? En etapa de latencia. Puede haber riesgo de transmisión. Entonces, ahí hay que hacer tratamiento inmediato durante las 2 a 6 horas con un antirretroviral al trabajador de salud que se pinchó para inhibir la replicación, para evitar que el virus ingrese a la célula, linfocito TCD4, pero las primeras 6 horas es eso. ¿Ya? Si el que se pinchó ha dado positivo, entonces pues quiere decir que ya lo tenía el virus, no fue por el pinchazo. Bueno, estas son algunas de las infecciones oportunistas de la etapa C, que es SIDA, ¿no? La tuberculosis, la candidiasis, que es el Muget, la criptococosis, la este es el Cryptococcus neoformans, ¿no? La meningitis, por la tinta china que hemos hablado de eso. El neumocistis girovechi, neumocistis carini, que produce la neumonía típica. El herpes zóster, que es esta patología que vamos a ver la próxima semana. El molusco contagioso, que es un virus. El sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia. Ese es el sarcoma de Kaposi. Son infecciones oportunistas que aparecen en estos pacientes en esta etapa, aquí, donde bajan los linfocitos T y aumenta la carga viral. En conclusión, si no aplicamos un tratamiento antirretroviral, el virus se replica activamente en las células CD4. Y a medida que aumenta la carga viral, el número de linfocitos TCD4 disminuye progresivamente. Esta disminución tiene lugar durante muchos años hasta que el número de estos CD4 baje a 200. Y entonces aparecen los signos y síntomas de una enfermedad oportunista, manifestándose el estado SIDA o etapa C. ¿Está claro? Sí, doctora. Este tratamiento frente al virus denominado ya terapia antirretroviral, ¿por qué se llama antirretroviral? Por la familia Retroviridae. Porque el virus pertenece a la familia Retroviridae. Es una combinación de fármacos que reduce la carga viral porque actúa sobre las enzimas que actúan en la replicación, con lo que la progresión de la enfermedad se hace lenta y el número de células CD4 se estabiliza o tiende a aumentar, porque no hay virus, ¿no? Entonces, prevenir el SIDA está en tus manos. Bueno, y termino con este dicho que para mí es la ley. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacen. Esto yo les digo, chicos, que lo apliquen a su vida. Ustedes están estudiando medicina, entonces tienen que enamorarse de la medicina. Si ustedes solamente entraron a hacer la carrera porque su mamá o su papá quiere que sean médicos,
o por estatus, bueno, están equivocados de camino. No se van a enamorar de la carrera. El que tiene vocación se logra enamorar de la carrera y cada día ingresa a aprender, tiene ánimos de aprender algo de la medicina. Tiene ganas, entra con ganas a una clase. Se enamora, tiene ganas. No es de las personas que aprende la computadora, lo deja para que diga, estoy presente. A mí no me están engañando, se están engañando ustedes. No me están engañando a mí. Son ustedes los que se están engañando. Piensan que me engañan a mí. Pueden engañarme y yo aprobarlo sin que sepan. Pueden, pero a la larga, el que va a sufrir son ustedes. Porque no van a saber, no van a tener cimientos cómo construir su edificio de carrera de medicina. Y van a ser profesionales mediocres, porque todo en su vida lo van a hacer para pasar el momento, para pasar la asignatura, para seguir avanzando. Pero mis cimientos, ¿cómo están quedando? Se va a caer la casa cuando yo llegue al techo. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Yo les pongo de ejemplo mi vida. Les pongo de ejemplo, rapidito. Yo cuando salí quise hacer una especialidad. Me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires no había, a mí me gustaba la inmunología. Fui al hospital de clínicas, que era lo máximo en Buenos Aires. Fui al servicio de inmunología. No había espacio, no había posibilidades. Yo ya estaba allá. Entonces tenía que ir a hacer algo. ¿Dónde hay posibilidades? Pregunté en bacteriología, microbiología. Bajé a microbiología. Estaba iniciándose el curso de microbiología. Yo odiaba la bacteriología, porque en la universidad tuve una profesora que entraba a la clase y desde que entraba, nos dictaba y nosotros escribíamos. Terminaba la clase, se salía, no sabía nada. Así como ustedes, pasaba sin saber. Estudiaba para el examen, pasé sin saber, no sabía nada. Me sentí mal, ¿no? No sabía nada. Entonces, ¿qué es lo que hice? No me queda más. Me estoy quedando aquí a hacer bacteriología. Tendré que aprender aquí. Entré el primer día, me sentí tan mal, porque todo lo que hacían los argentinos y todos los que estaban ahí, eran capos. Yo no sabía nada, estaba perdida, no tenía cimientos, no tenía base. Lloraba. Los primeros días lloraba, las primeras semanas lloraba. Pero yo dije, no me voy a dejar vencer, estoy aquí y tengo que salir. Me fui a comprar el libro de microbiología clínica de Lenet, me acuerdo ahí, al frente en una librería del hospital de clínicas. Pedí consejo, ¿qué hago? No sé nada, pero no voy a abandonar. Me compré el libro así de gordo. Me dijeron, cómprate ese libro y empecé a leer. Todas las noches leía, me amanecía leyendo. Me iba más temprano al hospital porque entrábamos 8 de la mañana y salíamos 2 de la tarde. Pero me iba más temprano para ir a ver las cajas Petri, qué crecían, cómo era, si decía lo que era el libro. Ya cuando llegaban los profesores, yo ya tenía idea. No salía a las 2 de la tarde, salía 8 de la noche, porque me iba por todas las secciones, por todos los turnos, a ver qué les crecía, cómo eran las bacterias. Recién ahí fui aprendiendo, pero sufrí hartísimo. Y dije, me debo enamorar de la bacteriología. Estuve 2 años en la Argentina. Hice todos los cursos de bacteriología, de virología, de micología, de todos los cursos que encontré. Me vine. Empecé a trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Fundé
el servicio de microbiología en el San Juan de Dios. Yo lo formé. Trabajé 23 años en el Hospital San Juan de Dios en el servicio de microbiología, hasta que me dieron tiempo completo en la universidad y preferí irme a la universidad porque el gobierno no permite trabajar en 2 lugares públicos, ¿no? Entonces, gracias a Dios me enamoré y creo que no lo hice mal. Tuve grandes satisfacciones y tengo grandes satisfacciones. Por eso les digo, esto de aquí es importante cuando uno está formándose. O sea, a pocos rasgos les conté algo de mi vida. Espero que lo tomen en cuenta, chicos. Me tengo que ir a mi fisioterapia. Mire, ya son las 9:45. ¿Está el auxiliar? Sí, doctora, muy buenos días, estoy acá. Ah, ya. ¿Puede empezar, por favor? Está bien, doctora, empiezo en Se pueden salir todos los del grupo A1 que ya han pasado, o si quiere se quedan, porque es excelente, José les va a hacer entender mucho mejor esto. ¿Ya? Se quedan los del A2, A3 y los que quieren del A1. Excelente, con esto van a tener 100 puntos. Bueno, lo dejo, José, ¿ya? perfecto, doctora, en un minuto empiezo, estoy buscando la diapositiva. Entonces lo dejo de anfitrión, ¿ya? Está bien, doctora, por favor. A ver. ¿Dónde está? No lo veo, ¿dónde está? Hable, por favor, rapidito, Prendí no el lo micrófono veo. para que me vea ahí más rápido. A ver. Ahora sí. Hacer hospedador. Ya está. Ya está. Gracias, doctora. Entonces yo me salgo, ¿ya? Voy a Está bien, tratar de volver antes de que acabe la clase para llamar listas. Si no, usted... Me está bien, doctora, si no yo llamo a la lista.